Buenas noches. Bueno, hoy hemos tenido una suerte de diálogo, ¿no? Por medios de comunicación, por medios, pues, virtuales, porque el presidente declaró, ¿no? en la mañana y Pedro Lechea, que lo había invitado, pues, a dialogar, o ha insistido, siempre dice que le tiende la mano. No, claro, le tiende la mano, pero también dice lo que dijo, ¿no? O sea, que no tenga miedo a gobernar. Entonces, bueno, también esa es una mano tendida a medias. Pero bueno, el hecho es que Pedro Lechea tuitea, ¿no? En respuesta, qué bueno ha sido escucharlo, presidente, con el diálogo la democracia se fortalece. Ponga usted día y hora. El lugar puede ser la iglesia de San Francisco, a mitad de camino entre los dos poderes. Sabíamos que Pedro Lechea es bien católico, no que tanto. El Perú está primero, dice. Ahora le vamos a preguntar al congresista Jorge del Castillo, que le damos la bienvenida esta noche, si el diálogo de repente podría ser las catacumbas, ¿no? Algunos afirman o ironizan al respecto, ¿no? Que ojalá no vaya a ser en las catacumbas. Jorge del Castillo, usted ha sido de los congresistas que me parece que está propiciando una línea de diálogo, que no es, por ejemplo, la de su copartidario Mauricio Mulder, como lo conocemos, pero ¿esto iría de verdad en una dirección positiva o es apenas un hipo en lo que pues viene siendo la degradación entre el Ejecutivo y el Legislativo en su relación? Mire, puede haber imperfecciones en los dichos, ¿no? De uno y otro. Pero es interesante. Asperezas, digamos. Asperezas, algunas aristas. A veces no hay dedo de organista tampoco, sí. No vamos a reconocer. Es que tampoco estamos ante dos personajes expertos de la política. Es verdad. ¿Cierto? Entonces, puede ser una palabra, sí. Hay que entenderlo en ese sentido. Entonces, pero lo importante es que veo, en el fondo hay voluntad. Qué bueno que el presidente lo haya dicho, porque lo ha dicho expresamente. Él ha dicho algo así como, sí, bueno, pues se pueden ver alternativas, pero el hecho es que nosotros hemos puesto esta sobre la mesa, que es el adelanto de elecciones debido al entrampamiento. Pero al menos no se ha cerrado textualmente frente a nuevos escenarios. Ha abierto la posibilidad de un diálogo, por eso que le responde el señor Lechea en esos términos, ¿no? O sea, qué bueno que ha dicho. Bueno, entonces hay que tomar la parte buena de este contexto. Porque si viene una buena señal de ese alto nivel del presidente de ambos poderes del Estado, creo que eso va a marcar una ruta que a mi juicio sería lo mejor. El Perú en este momento está pues con problemas severos. Y no solamente en esta controversia política, sino en el tema económico, en el tema de la seguridad, etc. Y no ha podido cuajar estos 3 años de gobierno ninguna idea fuerza. Ni ninguna obra trascendente tampoco, ¿no? Entonces, ¿es posible hacerlo o por lo menos sembrar para que se coseche después? Sí. Ahí está la prueba de los Juegos Panamericanos. Eso fue concebido desde Alan García, que impulsó la primera postulación y después se siguió con el presidente Humala y en buena hora, que ahora se realizaron con todo éxito. Y el presidente Vizcarra estuvo ahí entregando medallas muy bien. Es lo que corresponde. Entonces, hay cosas que tienen que tener así, una siembra de mediano o largo plazo, ¿no? Y creo que aquí hay que hacer de corto plazo, por los próximos 2 años, el mediano y el largo plazo. Ahora, pero la situación, digamos, para el presidente tampoco es sencilla, en el sentido que cuando tú pones sobre la mesa una propuesta tan seria como el adelanto del calendario electoral, retroceder tampoco es así nomás. Sí, porque claro, habría quienes dirían, oye, queda como un pato rengo, ¿no? Los próximos 2 años, porque ya tuvo que flexibilizar una posición, ¿no? Y al mismo tiempo hay una porción de la opinión pública que le parece bien que se adelanten las elecciones y que se vayan. Bueno, sí, claro, también les puede parecer bien que cierren el Congreso, ¿no? Que apaguen el Canal 7 y yo qué sé. A la gente le puede parecer muchas cosas, pero ¿Cómo construir un escenario de entendimiento que sea posible para las partes, en todo caso? En primer lugar, yo diría poner, señor presidente de la República, señor presidente del Congreso, y señores congresistas o actores políticos del país, lo que venga tiene que ser siempre dentro del marco de la Constitución. Entonces, cuando digo actores políticos, estoy comprendiendo Ejecutivo, Legislativo,
gentes de opinión, periodismo, opinión pública. Porque todos juegan, evidentemente, con su punto de vista. Entonces, si ponemos como término de referencia lo que sea dentro de la Constitución, y pongo como ejemplo lo siguiente, la solución de entrar a la democracia Fujimori-Paniagua fue impecablemente dentro de la Constitución. La propia renuncia del presidente Kuczynski, con quien yo no estaba de acuerdo en su destitución, también fue realizada en el marco de la Constitución, y así asumió el señor Vizcarra. Hemos estado jugando al límite, sin duda, ¿no? O sea, sí, pero por lo menos sí. Una cosa está al límite, otra cosa ejerce. No, claro. No, es una situación totalmente distinta a la del 92, por ejemplo. Sí, ¿no? absolutamente. Y eso hay que celebrarlo, en medio de todo. Entonces, no sé si celebrarlo, pero... Claro, entonces, lo interesante es que si hay una vocación de diálogo mutuo y sincero y transparente, hay que empezar por generar elementos que den confianza. De repente no hay la confianza debida, sospecho que no la hay, pero se construye, pues, se construye con buena voluntad y con aliento. Ahora, si aparece la gente y pisa la babita, ¿no es cierto?, y a ver quién pega más, yo no creo que tenga que nadie retroceder. Lo que hay que hacer es acatar lo que dice la Constitución. Si la propuesta, por ejemplo, de reducir el mandato presidencial no fuere viable, porque lo dicen los más connotados constitucionalistas del Perú, esperemos sus opiniones, pues simplemente pues no es viable, entonces no retrocede, sino simplemente has planteado una fórmula que no camina. Lo que no sería viable de repente son los tiempos, la cuestión de confianza, ¿no? Hay quienes señalan que el Tribunal Constitucional le parecería por el tema de votos sí viable, pero son temas, en materia de derecho, esto es un tema... Siempre es debatible y estamos en escenarios efectivamente nuevos porque, como usted dice, todo dentro del marco de la Constitución, pero con un espacio de interpretación que no es poca cosa. Pero si el origen de la propuesta del presidente, a ver, vámonos a lo factual, ¿no? A ver. El origen de la propuesta del presidente es, él lo señaló en su discurso, miren, estoy parafraseando, pero fue algo así como, ok, hay mucha discusión con respecto a si se podía hacer una cuestión de confianza ex post, ¿no? Y hay mucha discusión con respecto a los detalles de lo que fue la desnaturalización de la reforma. Pero, ¿no?, lo que él puso más o menos una raya en la arena fue decir el tema de la inmunidad. O sea, eso fue lo que él textualmente mencionó en su discurso del 28 de julio. Sí. ¿Se podría hacer algo al respecto? Falta una votación con ese tema. ¿Podría haber algún tipo de negociación, tipo de propuesta por parte del Congreso? Hablando se entiende la gente. Y, por ejemplo, corregir eso, ¿está fuera de la Constitución? No, es posible. Y de repente otras normas, por ejemplo, nunca llegó una iniciativa del Ejecutivo para reformar el sistema de la distribución de curules por cifra repartidora. Ajá. Y que lo habló en su momento el presidente también, y que lógicamente ahora estamos viendo que... Pero nunca se hizo, y esa es la causa de que, por ejemplo, el fujimorismo con 30 y tantos % tenía 72 congresistas. Y no se le ocurrió a nadie corregir esa parte, no la pensaron. O sea, han planteado temas de mucho menor monta, y ese tema que era central en este asunto, no lo tocaron. Ahora, no quiere decir que no se pueda hacer. El propio Senado, por ejemplo. Podría haber una propuesta bicameral Pero, por supuesto, potable. Pero podría haber una propuesta bicameral corrigiendo eso, cediendo lo otro. En una negociación, en los términos correctos, políticamente uno puede ceder y conceder. Pero hay pues la interpretación de que la permanencia o la reelección de la señora Bartra frente a Constitución te anuncia pues que eso no va a ser posible. No creo, no creo. Mira, la historia demuestra que a veces cuando uno piensa que estás ante una persona intransigente, yo he visto ganar premios Nobel a los más de paz, a los más recalcitrantes activistas, de hechos de violencia inclusive, propiciadores de guerra, y terminaban después con premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Porque asumen una responsabilidad de otro tipo. Ahora estamos en una responsabilidad de Estado mucho mayor, ¿no?, en la que se está poniendo en juego. Si no hay soluciones, fíjese el escenario, Enrique. Se rechaza la norma, plantea cuestión de confianza y nos enfrascamos en el tema. No, y aparte, perdón, hay un escenario del cual se está hablando poco en realidad, que cuando
planteas cuestión de confianza y si el Congreso, bueno, dice no y no, Sí. y el presidente cierra el Congreso, el presidente se queda hasta el 21. O sea, no va a haber adelanto de elecciones. Pero por supuesto. El adelanto de elecciones es para elegir un nuevo Congreso que complete el periodo de este. Entonces lo que le vas a decir a la gente es, bueno, sí, voy a cerrar el Congreso y vamos a tener uno nuevo, pero solo hasta el 21. ¿no? Ese es un escenario que se está discutiendo poco y que es el más posible. Y alguna gente probablemente dice, si él nos presenta esto, nosotros le presentamos la vacancia. Sí, claro, pero hay una diferencia. La vacancia necesita 87 votos. Que son mucho más difíciles. No es tan fácil, Claro. ¿no? O sea, en honor a la verdad, no es tan fácil. Porque finalmente el gobierno siempre tiene recursos, agarra un señor, ándate de viaje, métete en el baño, toma una obra para tu pueblo. ¿Sí o no? Ahora, pero, ¿puede pasar o no puede pasar? Claro que sí. Puede pasar. Pero Pedro Lechea parece guardarse balas sobre la materia en la cartuchera y el Congreso también. Cuando Pedro Lechea emplaza al presidente a rectificarse con respecto a los dichos de tía María y luego pocos días después resulta que van a citar al hermano, ¿no? Y tienen facultades ahora la comisión para investigar el caso con Irsa, y ya sabemos más o menos hasta dónde llega, ¿no? Más o menos ya sabemos hasta dónde llega, porque si no ya las cartas estarían puestas pues sobre la mesa, ¿no? Si algo realmente comprometiera a Vizcarra, ¿no? Y Entonces también le movieron el piso a parientes de Olachea, ¿no es cierto? Y a no sé quién más del Congreso. Entonces, en ese juego menor, el Perú no gana, el Perú pierde. Hay que poner, de verdad, el Perú primero. Para poner el Perú primero uno tiene que dejar de lado algunas de las pretensiones y encontrar un término medio. Así se negocia en todas partes del mundo. ¿Esto podría hacerse con una bancada oficialista de 5 personas, que incluye a la señora Yesenia Ponce, o el Ejecutivo tiene que buscar nuevos interlocutores? Me parece que hay que hacerlo. En otras bancadas. Es posible. Yo creo que es cosa de buscar un mecanismo de entendimiento. Si no, el nivel de incertidumbre y de choque va a ser tan fuerte y se puede dar ese escenario. Congreso disuelto y Vizcarra hasta el 28 de julio del 2021. Fácil, ¿cierto? Pero claro, es un escenario que no se está discutiendo. Él dirá en ese momento, oiga, yo ofrecí irme, pero como me han dicho que no, entonces me quedo. ¿Qué le parece? ¿Ah? Entonces... Y por último... Y el presidente va a buscar tener una bancada, por supuesto, ¿no? Para ese año y pico. Y va a haber más de voluntario. Evidentemente. No tengo ninguna duda. ¿Ah? Ninguna duda. Entonces, además ya tiene algunas bancadas, ¿ah? Que no se llaman Vizcarra. ¿Las de izquierda? Por ejemplo, el PPK debería cambiar de nombre y llamarse Vizcarra, ¿no es cierto? Bueno, lo que queda. Bueno, por esos 5 que quedan... Y las de izquierda están cargando también. Pues están vizcarrizadas totalmente. Vizcarrizadas. Para terminar, Jorge del Castillo. En el APRA el panorama tampoco es que sea muy auspicioso. Evidentemente, pues ha sido un año especialmente trascendente, dramático. Pero ahora el tema y usted siempre lo ha dicho, ¿no? La lucha ahora mismo es por la supervivencia del partido y demás. Y lo que se ve es que el congresista Elías Rodríguez, ¿no?, se está presentando o va a insistir en retener la Secretaría General y hay bases que no están contentas. Los trujillanos le han dicho, oiga, mejor quítese usted de acá. ¿Qué va a pasar ahí? En octubre tienen ustedes su estamos proceso, ¿no? Estamos ya casi en las vísperas. ¿A quién apoya Jorge del Castillo? No, yo lo que hago, yo apoyo al APRA, apoyo los fundamentos de la Torre y apoyo la unidad del partido. Una unidad con transparencia, con limpieza, ¿no? Sin cabes ni nada por el estilo. Y apoyo la posibilidad, la opción de construir una fórmula unitaria. Ojalá se pueda. Y podamos llegar nosotros al Congreso del Partido con una fórmula de entendimiento, ¿no? Que tendrá su carácter temporal, transitorio, como fuere, pero entendimiento. Yo creo que el pueblo aprista lo que espera de sus dirigentes es una capacidad de desprendimiento y de entendimiento y de renovación. Yo voto por eso. Bien. Bueno, ojalá sea así por uno de los partidos, sin duda, pues más históricos del país. Estoy pensando en la iglesia de San Francisco, por ahí están también los churros de la Virgen del Carmen, que yo creo que eso puede ablandar cualquier corazón. Con la porciúncula también se puede tomar un... Exacto, ¿no? Así que yo creo que esto hay que irlo acompañando, habrá que ir armando el menú del diálogo. Ya, pero no los metas a las catacumbas, por favor. No. Es una compañera mala que me estaba recomendando eso. Gracias, Jorge del Castillo, por acompañarnos. ¿Era compañera o mala? No, pero no compañera prista, una colega. Hay que decir. Gracias por la aclaración. Vamos a ir a una pausa y vamos a conversar de economía. No se vayan.
Le damos la bienvenida a Carlos Casas, él es decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, para conversar, avisorar, ¿no?, lo que viene, por supuesto, en este horizonte que es tan, o en realidad muchas veces más importante que el político, pero de todas maneras finalmente están amarrados uno con el otro. Conversábamos, Carlos, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Conversábamos primero de las cifras que ha dado la Sociedad Nacional de Minería, que siempre pues es un pivote fundamental para entender la economía peruana, que las exportaciones han caído en este rubro casi 13% en el primer semestre del año, frente al año 2018. ¿Esto qué significa? Esto significa que el volumen cayó o que los precios están arrastrando finalmente estos números, porque sabemos pues que el precio del cobre no le está yendo como esperábamos, ¿no? Sí. Y ese es prácticamente la aguja de nuestra economía, ¿no? El indicativo central. Cuéntenos, por favor. Sí, el primer efecto tiene que ver por el lado de precios, ¿no? La guerra comercial que está ocurriendo entre Estados Unidos y China está afectando a la economía china, y la economía china es la principal demandante de cobre, entonces eso ha provocado que el precio del cobre se haya reducido significativamente el último año, lo cual ha golpeado a todas las empresas. El valor de las acciones en mercados bursátiles ha caído fuertemente. Y por otro lado también tenemos una restricción de cantidades, ¿no? Recordemos este conflicto que hubo en Las Bambas, eso fueron 71 días de corte de caminos, y eso afectó también los volúmenes, ¿no? Ya. Ahora, hay algunos otros indicativos que de repente nos dan luces. Evidentemente hay incertidumbre con la situación política, ¿no? O sea, no sé al final cuánto se va a traducir en que se aguanten o no se aguanten inversiones, pero uno conversa con jugadores, vamos a decirlo así, ya no solo analistas, y siempre cautos, pero expresan preocupación, ¿no?, con respecto a lo que vaya a ocurrir en el tema político. Pero hay ciertos indicadores, como digo, que pueden ser alentadores. Hoy sale esta noticia que la inversión privada se ha expandido casi el 6% en el segundo trimestre del 2019. Eso es mucho, poquito, claro. Se habla siempre pues de las inversiones en minería, pero en este caso también hay un factor inmobiliario que podría estar impulsando también este ligero repunte. ¿Suena a poco? ¿Debería ser más alentador? Digamos, nunca está mal que crezca, pero digamos, hay que recordar que veníamos con crecimientos de la inversión privada de 2 dígitos, ¿no? Hasta el año 2014. Y de ahí hemos tenido un freno importante. O sea, estamos partiendo de abajo. Pero yo creo que eso es el segundo trimestre. El primer trimestre fue un trimestre malo. Claro, uno puede tomar el periodo que quiera para mostrar que hay una recuperación, pero yo lo veo bien difícil que el segundo semestre del año se pueda recuperar la inversión. Toda esta incertidumbre política que estamos teniendo y todo este ambiente de conflictividad, obviamente no alienta las decisiones de los agentes económicos, ¿no? Los inversionistas están posponiendo. Uno conversa con muchos inversionistas y lo que ven es todavía vamos a ver qué ocurre, cómo se vislumbra el panorama político, qué hacen con la conflictividad, y eso está retrasando algunas decisiones. Un adelanto de elecciones sería bueno o malo, porque hay también quienes dicen, oye, de una vez sinceremos esta situación, ¿no?, esta insostenibilidad, este entrampamiento, como lo llama el presidente Vizcarra, y demos pues un curso más o menos donde esta variable se incorpore de una vez. ¿Necesariamente sería malo? No, digamos, depende. Y aquí hay que tomar varias cosas, ¿no? Bueno, sí, hay una incertidumbre. Este enfrentamiento entre el legislativo y ejecutivo no está ayudando muy bien al ambiente económico, y terminarlo rápidamente sería una buena medida. Pero creo que esto está siendo tan rápido que esto está generando también incertidumbre. ¿Quién va a ser quiénes van a ser los nuevos ¿Cuál sería el signo del próximo gobierno? Exactamente. Y dado este ambiente de enfrentamiento, esto lleva a la polarización, ¿no? Entonces el riesgo de que tengamos, lo hemos visto en la región, ¿no? O sea, la región está movida. Está eso movida, no hay que... Digamos, tenemos Argentina, tenemos Brasil, Argentina por un lado, Brasil por el otro. No, pero me comentaban hoy, por ejemplo, Ecuador con una popularidad del presidente del 6%, ¿no? O sea, complicado realmente. Chile, sí, bueno, en Chile, medio, el presidente, ¿no?, le está bien en Chile. Colombia, que es claro, Colombia está viendo también algunos problemas, pero en general lo que podemos ver es Brasil, ni que se diga. No, por eso, Brasil ahí es un tema, y Argentina también con lo que se viene, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque no sabemos, queremos resolver todo, pero no sabemos muy bien qué viene después. No está bien claro cuál es el panorama. Y a lo mejor en el Perú
conversando con un amigo siempre me decía, en el Perú nunca somos conscientes de que podemos estar siempre peor. O sea, podemos empeorar las cosas. Entonces hay que tomarlo con cuidado, creo yo. ¿Cuánto significa Tía María? ¿Cuánto realmente significa? Porque hay quienes dicen, oye, es un problema que esto también se haya convertido en un caso emblemático, porque era conflictivo. Era conflictivo por la reputación de la empresa, en fin, finalmente se ha inclinado el tema por donde se ha inclinado, pero era un proyecto minero que no era el mejor, digamos, para proyectar, ¿no?, un símbolo en torno al sector. Claro, pero hay que tener en cuenta acá algo. Cuando se lleva a cabo un proyecto de esta naturaleza, ante la incertidumbre que hay, funciona como una señal, ¿no? O sea, está avanzando, se está conversando con la comunidad, el Estado también está interviniendo, la empresa está avanzando. Y eso no es lo que se ha visto en el resultado. Y eso no es lo que se ha visto, ¿no? Porque eso se esperaba. Porque el impacto cuantitativo sobre el producto, digamos, es 0.1% más, 0.5% más. O sea, todo ayuda definitivamente, pero no es que fuera tan importante. Estamos hablando de $1.400 millones, comparados, por ejemplo, con Quellaveco, que estamos hablando de 4 veces esa inversión, ¿no? Entonces, Quellaveco es mucho más importante, pero como señal, creo yo que sí era importante el tema de Tía María. Un tema que, como el que se está viviendo en Brasil y ahora mismo los incendios, que es una tragedia, digamos, ambiental, mundial, ¿no? Ahora mismo el grupo de los G7 lo están lamentando, sí. Macron lo acaba también de señalar. De todas maneras nos toca cerca, bueno, ahorita los incendios más cercanos están a 350 kilómetros más o menos de la frontera peruana y esperemos que no llegue a más. Pero ¿cuál puede ser el impacto real en ese sentido de la economía? Bueno, el tema forestal y todo esto que está viendo es un tema que es bastante importante, porque lo que tenemos es la zona de la selva se puede ver afectada, el comercio va a haber mayor presión sobre el recurso forestal, por ejemplo, y eso puede llevar a que tengamos más deforestación, ¿no? Eso paradójicamente va a ser, claro, porque la necesidad por extraer madera sigue siendo la misma y si la superficie es menor, eso va a llevar también mayor presión, y en un contexto donde tenemos mucha informalidad en la extracción de madera y todavía no hay los suficientes controles, esto puede afectar seriamente, digamos, los bosques que tenemos en la selva, ¿no? Entonces, eso sí podría generar, en el corto plazo, y esa es un poco la paradoja, ¿no? En el corto plazo probablemente se podría dinamizarse con la extracción de madera, pero en el largo plazo al deforestar estamos comprometiendo el crecimiento de este sector que debería ser formal, que debería generar empleos decentes, que debería generar impuestos, que no genera. Estamos perdiendo la oportunidad de poder tener un sector forestal realmente moderno y que contribuya al desarrollo del país. En el minuto que nos queda, si mañana la situación, digamos, se arregla entre el Ejecutivo y el Legislativo, pensemos de manera optimista, de aquí en adelante, ¿cuáles son 2 o 3 medidas fundamentales, concretas, que se tendría que tomar de parte de la política para ayudar a la economía peruana? A ver, hay un tema que tiene que ver con el plan de competitividad, sí. ¿Cierto? Lo que estamos viendo es que el país está perdiendo competitividad. Hay un plan que se ha publicado por parte del Estado. Debemos empezar a discutir ese plan. Hay críticas, es perfectible, pero la idea es poner el tema sobre la mesa y empezar a discutir. Todas las fuerzas políticas, la academia, digamos, el sector privado, que está haciendo esfuerzos también, ponerse de acuerdo de cuál es la agenda para poder mejorar la competitividad del país. Creo que si ahí identificamos 3 o 4 medidas que nos puedan llevar a mejorar el crecimiento en el largo plazo, serían ideales. Un tema está el tema laboral, el tema de los mercados financieros, el tema de la sobreregulación del Estado también. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en esas 3 cosas, podemos trabajar y podemos generar condiciones para el crecimiento. Ahí está planteada una hoja de ruta. Gracias, Carlos Casas, por acompañarnos esta noche, economista de la Universidad del Pacífico. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último de Caracas. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan ustedes en la programación de TV Perú y por supuesto mañana se inician, ya comenzaron, pero se inauguran los Juegos Panamericanos, así que sigan la fiesta. Buenas noches.